El Salmo 91:5 dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Yo quiero, antes de cualquier otro componente, explicar estos dos que están aquí en el versículo 5. Está hablando del terror nocturno. Cuando habla de la noche, una de las implicaciones que tiene la Escritura es la invisibilidad, la imposibilidad de ver lo que ocurre en la oscuridad de la noche. Entonces, cuando habla y dice que no temerás al terror nocturno, ese miedo que tenemos a cosas invisibles, ese miedo en la noche que la oscuridad crea en nuestro subconsciente y nos hace sentir expuestos y temerosos y nos hace desde niños imaginar que tras la sombra se esconden montones de cosas peligrosas. El terror nocturno hace implicación a cosas que son no solamente invisibles, sino generalmente imaginarias y reales también. La saeta que huele de día, cuando habla del día, se refiere a lo visible, a lo que se puede experimentar, palpar, fáctico, algo que se puede tocar y comprobar de su existencia. Y está hablando de una saeta es una flecha, es algo que puedes tocar. Entonces, ¿recuerdas? Para poder descifrar el Salmo 91, es un salmo binario, entonces miramos los dos elementos de los cuales el Señor nos está hablando aquí. Y entonces nos dice, por un lado, los temores invisibles e imaginarios. Y ahora los temores de lo visible y que es fáctico o real. Entonces, invisible, imaginario, visible, real. Genera temor. Y genera tanto temor una cosa como la otra desde el comienzo. Así como por el pecado entró la muerte, dice la Escritura. Y obviamente al entrar la muerte por el pecado, entraron todos sus antecesores, si lo podemos llamar así, la enfermedad causante de muerte. Entonces vino por el pecado. No solamente entró la muerte por el pecado entró nuestra distanciación de Dios. Si tú te fijas, cuando el Señor va a buscar a Adán después de que Adán había desobedecido y pecado, entonces Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Y él dice: oí tu voz en el desierto, en el capítulo 3, versículo 10, oí tu voz en el desierto y me escondí porque tuve miedo. Entonces aparecen algunos elementos allí. Nuestra naturaleza ahora es distanciarnos de Dios. Contrario a las ocasiones antes del pecado, que cuando Dios aparecía, Adán quería ir a buscarlo para encontrarse con él, ahora quiere esconderse. Y aparece otro elemento, además de que el pecado trae la muerte y la enfermedad, también dice: y tuve miedo. El miedo aparece después de que pecamos. Antes convivíamos con animales, convivíamos con fieras y expuestos y desnudos, y no nos sentíamos expuestos, no nos sentíamos tan frágiles. Después del pecado ahora nos sentimos expuestos, desnudos, y sobre todo aparece un sentimiento que no estaba antes en la Escritura y que no fue creado por Dios, sino una consecuencia de nuestro pecado: el miedo. Y entonces dice el Salmo 91:5 que tan difícil y tan complicado de manejar es esa realidad, esa amenaza real, visible y palpable. Es tan grave y nos hace tanto daño como aquella amenaza invisible, irreal o imaginaria. Incluso si tú lees en Isaías 53, dice que mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. La obra de Cristo tuvo que actuar para curarnos de nuestras enfermedades, pero también tuvo que pagar el castigo de nuestra paz. Tuvo que Jesús pagar en la cruz por el precio de nuestra paz. De estos dos componentes, el componente de lo que es palpable, de lo que es real, pero el componente también de lo que es imaginario y es irreal. El Señor tuvo que hacerlo de esa manera, porque a ti hoy te está afectando una saeta que huele de día, un peligro palpable, un peligro real. Basta con ver un noticiero, basta con navegar en internet, leer prensa para darte cuenta que realmente estamos en medio de un peligro que es real. No podemos ahora inventar que esto es una suposición o que esto es un montaje. Es real, hay muertos por cientos. Luego hay una amenaza real como la saeta que huele de día. Hay una amenaza real. Y el terror nocturno, y el componente emocional, y el componente miedo, y la ansiedad que estamos sufriendo, y pronto amanecerá y superaremos
este ataque del COVID-19. En el nombre del Señor Jesucristo, el Señor nos dará la victoria. Creo que una de las consecuencias que quedarán, uno de los rezagos que permanecerán por un buen tiempo, indudablemente será los problemas de tipo emocional, lo que la Biblia llama terror nocturno, temores invisibles e imaginarios, que no son como una saeta que vuela de día, que la ves y la puedes tocar, la saeta volando en medio del día la percibes, sino es imaginario, es irreal, pero hace el mismo daño. Y el Señor nos invita hoy a no temer, porque el Dios que desde el principio nos dice, cuando nos acercamos a Él para tener su abrigo, su sombra, su cuidado, luego nos da la lista de los demás beneficios, casi todo el menú de los beneficios adicionales que obtenemos cuando nos acercamos a Dios. Y uno de los beneficios es ese, lograr librarnos del temor del ataque real, lograr superar el temor de lo que es fáctico, de lo que es real, de lo que es palpable, de lo que se experimenta, pero también lograr vencer a las consecuencias emocionales, mentales, conscientes o subconscientes más bien, de los temores que acogen y aquejan a nuestra alma y nuestro corazón. Tal vez nos tiene en esta situación el peligro real que a mediodía, o sea, que en forma visible, real, existe. Pero también nos está aquejando el terror nocturno, el temor de lo emocional, el imaginarnos escenarios sumamente peligrosos, sumamente tristes, sumamente lamentables. Acercarte a Dios te libera de ese temor, ¿sabes? El solo hecho de hacer el devocional, tú tuvieras un miedómetro, si existiera, y mides tu miedo, tu miedómetro lo pones antes del devocional y está en un nivel casi rojo. Y haces tu devocional, te acercas a Dios y cuando lo pones está en un verde muy claro, muy suave, muy bonito incluso. Porque definitivamente acercarte a Dios permite que no tengas temor del terror nocturno ni la saeta que huele de día. Oramos. Amado Dios que estás en el cielo, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por esta palabra que nos das, que es un regalo maravilloso. Aquí está, Señor, Dios mío, la respuesta. Sé que los que saben descifrar los códigos químicos, biológicos, genéticos, están escarbando en este momento para encontrar la clave que les permita contrarrestar estos ataques. Ilumínalos, bendice, Señor, a los científicos, a los médicos que están tratando de buscar solución. Es el trabajo y es el aporte que ellos pueden hacer. El nuestro es escarbar en los códigos espirituales y bíblicos para encontrar la solución espiritual, porque este ataque tiene un componente sin duda espiritual. Los que saben de biología están tratando de desarmar su componente biológico. Los que saben de economía están tratando de prever y tomar medidas para lograr vencer las consecuencias económicas. Los que saben en cada una de sus áreas están haciendo su movimiento y nosotros, Señor, estamos buscando el componente espiritual y tratando de desarmarlo con las herramientas y los principios espirituales. Y hoy aprendimos que acercarnos a ti, Señor, que cada devocional, que cada servicio en línea, que cada momento en el que leo tu palabra, en el que leo un libro edificante, en el que comparto espiritualmente con las personas que me rodean, cada momento, cada instante que me acerco a ti, tu palabra dice que entonces una consecuencia más de acercarme a ti será que no temeré al terror nocturno ni a la saeta que vuela de día. No habrá en mí temor ni a las cosas imaginarias invisibles, ni a las cosas reales visibles, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo Jesús y por sus llagas también fuimos curados. Gracias, Padre. Sea hoy un día de victoria. Sea tu favor sobre nosotros una vez más, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Por favor, sigan cuidando sus altares. Recuerden que el arma que Dios nos reveló para detener la plaga, 2 de Samuel 24, son esos altares que no son fáciles, que nos cuestan, porque no le daremos a Dios un sacrificio que no nos cueste. Que el altar cada día sea mejor preparado, que cada día alguien aporte más, que cada día hayan preparado la alabanza de antemano, el versículo que van a revisar, que en el altar familiar alguien aporta, que de pronto preparen hasta un compartir de un bocadillo delicioso justo posterior a la hora de ese altar familiar. Avivemos el altar, porque ese fuego del altar es el que va a quemar esa plaga. Que Dios los bendiga.